En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 72 se declara aprobada. El acta de la sesión número 73 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia al Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica la Ley número 21.094 sobre universidades estatales y la Ley número 18.744 que crea la Universidad del Biobío para autorizar la bioregionalidad de las universidades del Estado. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley número 21.094 sobre universidades estatales y la Ley número 18.744 que crea la Universidad del Biobío para autorizar la bioregionalidad de las universidades del Estado. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Moreno, Araya, Don Cristian, Irarrázaval, Jürgensen, Kaiser, Mesa, Romero, Don Agustín, Schubert y Urrutico Echea, y de la diputada señora Barquiesi, que interpreta el numeral 2 del artículo 52 de la Carta Fundamental en materia de acusación constitucional de los gobernadores regionales. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Sauerbaum, Lonton y Rey, y de la diputada señora Rafael, que modifica la Ley número 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Leal, Alessandri, Coloma, Donoso, Fuenzalía, Lavé, Lilayu, Moreira y Ramírez, don Guillermo, y de la diputada señora Bravo, doña Marta, que modifica la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Urrutico Echea y Jürgensen, y de la diputada señora Barquiesi, que modifica la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para establecer la obligación de publicar las ordenanzas municipales en el Diario Oficial. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Bugueño, Palma y Rosas, y de la diputada señora Delgado, que modifica la Ley número 19.638 para permitir a las iglesias y organizaciones religiosas postular a fondos municipales. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Lago Marcino, Manucheri, Mulet y Videla, y de las diputadas señoras Arce, Bello, Chicardini, Delgado, Musante y Riquelme, que modifica la Ley número 20.380 sobre protección de animales para extender su aplicación a los deportes en que participen animales. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Marzán, Ñanco, Olivera y Santibáñez, y de los diputados señores Calisto, González don Félix, Melo, Pulgar y Soto don Leonardo, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Ojeda, Calisto, Camaño, Jürgensen, Kaiser, Leal, Lonton, Romero don Agustín, Sánchez y Teao, que modifica la Ley 18.056, que establece normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, para impedir su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal. Finalmente, un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto iniciado a moción, que modifica la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia para ampliar la potestad cautelar en el procedimiento especial para la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es todo, presidente. Diputado Undurraga, de reglamento. Sobre la cuenta, presidente, solicito fusionar los puntos 5,
5 y 6 de la cuenta, vale decir el boletín 16304-31 y el boletín 16305-31. El primero dice relación sobre establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. Y el segundo señala que modifica la ley 18056 que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales. ¿Sobre el mismo punto? El número 11, señor presidente, va en la misma dirección. Es decir, serían tres proyectos los que se podrían fusionar. Muy bien, le vamos a dar la palabra al señor secretario. Honorable Cámara, desafortunadamente la ley establece un procedimiento de función que no le permite ni siquiera a la unanimidad del Pleno hacer las fusiones. Están los tres enviados a la Comisión de Desarrollo, la Comisión lo tiene que pedir y después adoptar el acuerdo. Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. En el punto 9 de la tabla hay un proyecto de la cuenta, sobre protección animal que está enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Yo le quiero pedir, presidente, sobre todo respecto a la jurisprudencia que hay en todas las votaciones que hemos tenido en la sala, que sea enviado a la Comisión de Agricultura. Sí, señor diputado, ¿me permite, diputado Coloma? Es en reemplazo de, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Sí, Vamos a preparar la votación. Un minuto. Sí. Muy bien, en votación entonces. Espérate. Que ya se dio la votación después inmediatamente. No hay palabra. En votación. Las comisiones no tienen por qué sesionar, tienen que estar 15 minutos después de la sala. Han votado todas y todos los señores diputados. Me dice el presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 45 votos, 37 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Está estoy tratando de anotarlos a todos. Tengo al diputado Leal, al diputado Lagomarsino, antes a la diputada Marzán y a la diputada Mix Morales. y al diputado Kaiser. Sí, va a cerrar. ¿Y quién? La diputada Mix, no, la diputada Morales. Ok, diputado. Muy bien. Ahora la diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Con respecto al punto 10 de la tabla, artículo 97 del reglamento de la Cámara, quería solicitar, con respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, boletín 16309-07, que recién se dio cuenta, si es posible, pueda ser tramitado en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Pide que se vote. ¿Pide votación? Ok. Muy bien.
Vamos a preparar la votación. Ya. Diputada Marzán, ya. En votación, presidente. En votación. Han votado todas y todos los señores diputados. Han votado todas y todos. Vamos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 43 en contra, 5 abstenciones. Rechazada. Rechazada. Muy bien, sigamos. El diputado señor Leal. Diputado Leal. Don Henry. Don Henry. Gracias, presidente. En el punto 6 de la tabla hay un proyecto que ha sido enviado a la Comisión de Desarrollo Social. Solicito que sea pasado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, dado que se trata de un proyecto de ley que tiene por objetivo impedir entregar pensiones de gracia a las personas condenadas que tengan antecedentes penales. Eso, petición, presidente, si hay acuerdo, si no, someterlo a votación. Gracias. Estimado secretario de la Honorable Cámara, hace 2 minutos hubo un acuerdo de que esos 3 proyectos se van a mantener en la Comisión de Desarrollo Social porque se van a refundir. Hay 3 proyectos que vienen en la misma línea, ¿no? Ya tenemos un acuerdo del Pleno a petición del diputado Francisco Undurraga. Entonces ya no podemos hacer la petición que su señora quiere. Diputada Morales. Presidente, yo creo que lo que ha pasado acá es legislar de mala fe. O sea, Perdón, si hay, le pediría un poco de silencio, por favor, para poder escucharnos. si hay 6 comisiones sesionando, entre esas Economía, donde estamos citados para votar, y usted llama a votación, efectivamente lo que va a ocurrir es que hayan sillas vacías. Entonces, lo que yo le quiero pedir es que, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, cuando se llame a votación y hay comisiones sesionando, se ejerza la facultad para suspender, para que los demás parlamentarios puedan volver a la sala. Es lo mínimo de respeto para quienes están cumpliendo sus deberes en las comisiones. Le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario. Honorable Cámara, en el acuerdo de comité que se dio el 14 de septiembre, el 13 de septiembre, fuimos sumamente claros. Y voy a recabar el antecedente de su señoría, porque el secretario de la comisión tiene la obligación de parar, aunque estén votando, 10 minutos antes cuando se llama una sesión de pleno. Eso lo establece el reglamento. Pero además es un acuerdo que ninguna sesión podía sesionar hasta 15 minutos después de constituida la sala. Por lo tanto, era obligación de que todas las diputados y diputadas estuvieran en la sala. Como yo sé, como su señoría me ha planteado que eso no se cumplió en la Comisión de Economía, voy a tomar las medidas del caso respecto de la Secretaría de la Comisión. Diputada, sobre el mismo punto. Gracias, presidente. Lo que pasa es que creo que acá hay una mal formulación de la regla, porque nos citaron a la misma hora que inicia la sala. Entonces, no es que haya terminado antes o en los 15 minutos antes o 15 minutos después. Estábamos citados para las 5:30. Entonces, es imposible para cualquier parlamentario venir, dar quórum, ir a la comisión que ya inició y estar acá en 30 segundos para votar. Y lo que yo veo es que hay ciertos sectores que, aprovechándose que tienen una mayoría circunstancial, ponen el tema de cambiar proyectos de comisión. Tiene la palabra el secretario. Honorable Cámara, perdón su señoría, pero parece que yo no me expliqué bien. El acuerdo expreso de la sala que se dio a conocer, y que las secretarías de las comisiones lo saben, eran que tenían que iniciar la sesión 15 minutos después de constituida la sala, justamente para que no sucediera lo que su señoría está señalando. Como ha sucedido, voy a tomar las medidas administrativas del caso, porque la Secretaría la Secretaría tiene que respetar el reglamento respecto de esto, porque si no suceden las situaciones que su señoría dice. Diputado Lago Marcino, tiene la palabra. Señor presidente, le había pedido la palabra para argumentar con respecto a la votación, pero no me dio la palabra previo a la votación. Gracias. Gracias a usted. Finalmente, el diputado Geiser.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quería solicitar que una vez respecto del boletín 16.308 que ha sido pasado a Agricultura, que una vez que haya sido visto en Agricultura sea visto también en Deportes. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario. Su señoría, no se puede porque ya está votado. La sala ya votó y ya lo mandó a la Comisión de Agricultura. Ya hay un acuerdo de la sala, requerimos la unanimidad. Diputado Moreno. Presidente, quería recabar el acuerdo de la sala para que el proyecto que está en el número 10, el 16.309, no, el número 10. Señoría, también se votó. ¿El 10? No, se votó el 9. No, se votó pedido por la diputada Marzán. Se rechazó y se mantuvo en la Comisión de Constitución. Sí, yo estoy pidiendo que se vaya a la Comisión de Diputado, Agricultura. cuando hay un acuerdo de la sala, requiere la unanimidad. Se votó. No, perdón, es que la regla reglamentaria es así, no. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, a ver, las comisiones citamos con anterioridad a la citación de las mesas de las sesiones especiales. Para mí es una falta de respeto que se quite el horario de las sesiones permanentes por estas sesiones especiales de sala. Deberían ser otros los horarios y pido a la mesa que reconsidere nuevamente los horarios de las sesiones especiales, presidente, porque están entorpeciendo el trabajo de la votación de las comisiones que nosotros citamos una semana antes. Por eso la citábamos a las 17:30 y el viernes recién llegó la citación, el lunes llegó la citación para esta sesión de hoy en la tarde, presidente. Así que más respeto a las comisiones, por favor. Secretario. Honorable diputado, entendemos el punto, pero el acuerdo de los comités que señalaba la fecha en que la sala iba a sesionar para estos proyectos es del 13 de septiembre. Hay un error administrativo evidente que me voy a encargar de ver cuál es el problema. Diputado Calisto. Presidente, mire, yo quiero pedir por su intermedio a los jefes de comité que no es posible que tengamos algún mecanismo más objetivo para la definición de dónde van los proyectos, en qué comisiones se discuten. No es posible que cualquier parlamentario en esta sala llegue y proponga que un proyecto X se vaya a la Comisión de Mujer y de Mujer a Deporte, de Deporte a Constitución. O sea, no es posible que a criterio de la sala, por una situación circunstancial, se resuelva que un proyecto va de una comisión a otra. Yo le pido de verdad, presidente, que todos, porque no es responsabilidad suya, sino que es responsabilidad de todos, seamos más serios y busquemos un mecanismo más objetivo para determinar dónde se discuten los proyectos. Muchas gracias, diputado. Lo vamos a considerar y vamos a analizar. Diputado Melo tiene la palabra finalmente. Presidente, quisiera solicitar la unanimidad de la sala para que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, boletín número 16193-1, que pueda pasar una vez que sea votado por la Comisión de Agricultura, pueda ser revisado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para revisar. Tiene que pedirlo por escrito, diputado, porque no está en la tabla. No, no está en la tabla, por eso estoy solicitando. Por eso por escrito, tiene que hacer la solicitud por escrito. Toda la petición que recae sobre... Muy bien. Bien, esta sesión tiene por objeto tratar en primer lugar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y sus consecuencias, especialmente en la denominada macrozona norte del país. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos en forma proporcional
entre las bancadas. Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora el diputado Jaime Araya. Señor presidente, honorable Cámara, antes de entrar a las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora, es importante consignar que la mayoría de las sesiones fueron secretas, de modo que las conclusiones y recomendaciones que pasaré a enunciar son reflejo de la certeza a las que llegó la Comisión y que permitieron que su informe fuera votado por unanimidad. Las conclusiones y recomendaciones a las que me referiré a continuación están desglosadas por cada uno de los ministerios involucrados, como asimismo respecto de cada uno de los organismos del Estado incumbentes en las nuevas formas de criminalidad que están afectando a la macrozona norte del país. En primer lugar está el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y dentro de este el Servicio Nacional de Migraciones. Respecto de este último, resulta relevante sugerir la difusión permanente de las cifras en materia migratoria, en particular respecto de los ingresos regulares, de los ingresos irregulares, número de procesos sancionatorios en curso, procesos terminados, expulsiones decretadas, expulsiones ejecutadas y otras, lo anterior para mantener un marco de discusión permanente con cifras indubitadas. En línea con lo anterior, se constató la necesidad que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública imparte instrucciones precisas y claras, taxativas al Servicio Nacional de Migraciones para hacer cumplir la ley de extranjería en aquella parte que obliga a materializar las expulsiones administrativas que se encuentran pendientes desde larga data y acelerar los procesos sobre ingreso irregular por paso no habilitado que se hayan efectuado desde septiembre de 2021 a la fecha. No obstante lo anterior, es indudable dar reconocimiento a la evolución positiva en control fronterizo, en particular cómo han disminuido los ingresos ilegales por pasos no habilitados desde la puesta en marcha de la normativa sobre infraestructura crítica. Por otra parte, y respecto de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, se evidenció la necesidad de revisar la extensión de los turnos y las condiciones de descanso respecto del personal policial en fronteras, pues el sistema de trabajo implementado está al límite de constituir una vulneración de derechos fundamentales y hace incompatible la vida familiar con el servicio que prestan las dotaciones policiales. Por último, y siempre dentro de las recomendaciones al Ministerio del Interior, se recomienda generar una instancia permanente de coordinación entre los parlamentarios de la macrozona norte y las instancias regionales del Consejo contra el Crimen Organizado, a fin de generar los espacios de colaboración indispensables para que aquellos representantes interesados en la materia puedan participar. Respecto al Ministerio de Justicia, hacer hincapié de que las cárceles se encuentran sobrepobladas. Por tanto, se sugiere elaborar un plan de construcción de nuevos recintos penitenciarios y de una intervención enérgica al interior de los mismos. Es necesario, asimismo, reformular profundamente la política penitenciaria en nuestro país. En cuanto al Servicio Nacional de Migraciones, se hace un llamado a implementar medidas que faciliten e incentiven la regularización migratoria, estableciendo canales de información claros y mejorar el acceso a plataformas administrativas y tecnológicas. Del mismo modo, acelerar la ejecución de las órdenes de expulsiones decretadas, tanto de larga data como de reciente data, por cuanto la inejecución de las mismas se traduce en un incentivo perverso que fomenta la inmigración irregular, al tiempo que contradice todas las declaraciones en torno a una migración ordenada, segura y regular, como es el alto estándar que ha manifestado el Estado de Chile. También informar las medidas que ha tomado este servicio para disminuir los onerosos costos de cada expulsión ejecutada. En las ponencias realizadas ante la Comisión quedó de manifiesto la envergadura del desafío que significa ejecutar miles de órdenes de expulsión decretadas, con el consiguiente costo fiscal para su materialización, por lo que resulta indispensable llevar a efecto un trabajo colaborativo con otros organismos estatales, para lo que debiera asumir un rol coordinador en dichos fines. En el mismo orden de ideas, priorizar el orden de ejecución de las expulsiones decretadas sobre la base de criterios objetivos, poniendo énfasis en la expulsión de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales en su país de origen y que, por lo tanto, no debieran haber ingresado al territorio nacional, mucho menos por un paso no habilitado. Por otra parte, se destaca y valora la puesta en marcha del sistema de registro biométrico como una herramienta efectiva para el control migratorio, pues habiendo sido comprometido al inicio del funcionamiento de la Comisión, hacia el fin de la misma ya está comenzando su operación. En línea con lo anterior, se hace evidente la necesidad de modernizar los complejos fronterizos a lo largo del país para robustecer las acciones de control, optimizar las experiencias de los usuarios y dar garantías de seguridad a la población. Por último, hacemos un llamado a socializar cuál es la política migratoria vigente y evaluando las modificaciones necesarias y cuáles serán las bases de la nueva política migratoria, teniendo en especial consideración que debido al grave descontrol de los flujos migratorios hacia fines del gobierno anterior
ingresaron al país extranjeros que se han dedicado a cometer delitos, sea de manera individual o bien como miembros de bandas de crimen organizado. Respecto de la Subsecretaría del Interior, se reconoce el importante y sostenido trabajo llevado adelante en su rol político-técnico para el combate del crimen organizado, en particular la construcción de una política pública enfocada en su combate, las que abordan todas las formas de criminalidad que se han podido apreciar desde comienzo de 2022 en las regiones de la macrozona norte. En especial se destaca la creación de la institucionalidad respectiva a través del Consejo Nacional de Crimen Organizado, con un plan nacional y un plan de financiamiento para las acciones definidas, así como la puesta a punto del conjunto de instituciones del Estado que puedan actuar de manera coordinada e interagencial para el combate del fenómeno delictivo existente en el país. Respecto de la coordinación, urge la necesidad de lograr integrar a parlamentarios de diversas regiones a algunos espacios de toma de decisiones, habida consideración a que estos acceden frecuentemente a información que vecinas y vecinos dan a conocer en base a las relaciones de confianza que se construyen en el territorio, las que debieran ser utilizadas de manera positiva y útil, pues la misma en varias ocasiones podrían ilustrar investigaciones de carácter penal. Por último, se hace un llamado enérgico a esta subsecretaría a maximizar los esfuerzos para que los diversos procesos de compras públicas, todas de la macrozona norte, puedan ejecutarse de manera acelerada, pues la enorme brecha de recursos logísticos y tecnológicos es enorme y constituye la mayor debilidad del Estado. Respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicita acelerar al máximo el trabajo que se desarrolla para arribar a un acuerdo de reconducciones con Bolivia, pues de los antecedentes recabados por la Comisión se ha concluido que la medida más eficiente para el control migratorio han sido las reconducciones hacia los países inmediatamente fronterizos, como es el caso de Perú. Sin embargo, al no existir un acuerdo de reconducción hacia Bolivia de extranjeros de tercera nacionalidad, ello ha sido un incentivo para el ingreso irregular de migrantes venezolanos desde Bolivia hacia el territorio nacional. En este sentido, resulta indispensable que la Cancillería de nuestro país pueda avanzar todo lo posible en lograr que se vuelvan a autorizar los vuelos charter con destino a Venezuela para, de esta forma, facilitar el proceso de expulsión, logrando de paso un uso mucho más eficiente de los recursos públicos que nuestro país ha destinado a los procesos devolutivos. Se sugiere asimismo participar activamente en todos los espacios multilaterales que permitan expresar la posición de Chile frente al fenómeno migratorio, con particular énfasis de aquellas conferencias, asambleas y encuentros donde sea posible solicitar la colaboración de Venezuela en todas las materias que sean posibles, teniendo en perspectiva que nacionales de ese país pertenecientes a organizaciones criminales han generado grave conmoción en la opinión pública chilena por hechos delictuales y de sangre, y por lo tanto se requiere llegar a acuerdos de cooperación internacional. En cuanto al Ministerio Público, se releva el trabajo llevado a cabo en la detección y combate a las nuevas formas de criminalidad que arribaron en la macrozona norte del país, pues el actuar coordinado ha permitido desbaratar precisamente las principales bandas que operan en la macrozona norte, siendo la primera de ellas el denominado Tren de Aragua. Para lograr lo anterior, se hace imperioso solicitar un análisis detallado de las dotaciones existentes en las regiones de la macrozona norte, por cuanto el alto número de delitos que se están cometiendo mantienen una presión constante sobre el sistema procesal penal. En línea con lo anterior, revisar los medios materiales con los cuales están dotadas las fiscalías de la macrozona norte del país para, en primer lugar, precaver ataques a miembros de la institución en razón de su cargo o por razón de sus funciones, y en segundo lugar es razonable la evaluación y diseño constante de protocolos de seguridad que abarquen las diversas tareas que desarrollan los integrantes del órgano persecutor, habida consideración a la necesidad de brindar un estándar de adecuada protección a la vida e integridad física de los mismos. Se evidencia la necesidad de crear una unidad especializada en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en las fiscalías, con énfasis en el desarrollo de capacidades para combatir las nuevas formas delictivas, la que se dedicará exclusivamente a investigar y perseguir los delitos relacionados con tráfico de droga, con un enfoque en desarticular las redes de crimen organizado que operan en la zona. Finalmente, que se aborden los problemas que están generando ciertos incentivos institucionales que llevan a los fiscales a buscar acuerdos rápidos para cerrar casos menores sin profundizar en investigaciones de delitos de mayor connotación social. En materia de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Dirección de Aeronáutica Civil y Dirección del Territorio Marítimo, se constató la precariedad de las dotaciones existentes en toda la macrozona norte, por lo que resulta indispensable el compromiso del Estado en el aumento significativo de la dotación que hoy está operativa en el norte del país. Del mismo modo, modernizar y capacitar a la Policía OS7 como una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico. Se promueve una transición del control fronterizo militar hacia una policía especializada de frontera, alojada en instituciones policiales civiles. Para esto se deben generar cambios en el OS3 de Carabineros
pasando a ser un organismo asesor técnico a una institución especializada para todos los servicios operativos de frontera. Del mismo modo, garantizar la operatividad de las fuerzas policiales en el territorio, asegurando infraestructura, recursos y el apoyo necesario para llevar a cabo de forma efectiva su labor. Sin embargo, es igualmente importante que dicha operatividad se realice dentro de los límites establecidos por estándares de derechos humanos. En consonancia con lo anterior, se sugiere mejorar las políticas de retención de personal, especialmente incrementando remuneraciones y beneficios habitacionales, de salud y mejora de la calidad de vida, como el fomento de ingreso a la institución. En tal sentido, se debe diseñar un nuevo sistema de asignación de bonos en relación a los riesgos. Para prevenir la corrupción y cooptación de las instituciones, es necesario fortalecer y profundizar la obligatoriedad de realizar declaraciones de patrimonio e intereses en todos los altos mandos que hoy están cumpliendo funciones en las zonas de riesgo del país y particularmente en aquellos servidores públicos que se encuentran trabajando en contacto directo con infractores de ley. Por otro lado, se precisa la implementación de una estrategia de cooperación internacional efectiva que permita conocer en detalle las bandas extranjeras que operan en Chile, sus modus operandi, composición e historia, relevar la existencia de bandas de crimen organizado en la macrozona norte y que ello, por sí solo, constituye antecedentes suficientemente graves para que se desplieguen todas las capacidades del Estado en el combate contra este fenómeno en los territorios de la macrozona norte. Es una tarea de Estado visibilizar la necesidad de brindar protección a las familias de todos los agentes públicos que hoy cumplen funciones en las zonas de riesgo o bien desempeñan labores reconocidas o reconocibles contra el crimen organizado, pues los funcionarios públicos no están exentos de extorsiones ni de ataques. En este sentido, se debe potenciar el uso de nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para identificar bandas y sus integrantes que hoy operan en el norte del país. Del mismo modo, renovar el parque vehicular, de manera que éste pueda adecuarse a las necesidades y requerimientos de las zonas en que deben operar, con especial énfasis en identificar aquellos lugares donde existe una necesidad de contar con vehículos blindados. Mejorar el equipamiento e instalación de los funcionarios en las fronteras, ya que hoy actúan en condiciones infrahumanas. Planificar la estrategia de los planes de inversión, los que debieran responder a requerimientos de cada institución de acuerdo con la zona en la que están operando, en plena coordinación con los gobiernos locales y el nivel central. También ejecutar programas de investigación e inteligencia estratégica que permitan responder de manera más rápida a las nuevas formas de criminalidad de las bandas extranjeras que operan en el territorio nacional. La coordinación de inteligencia efectiva en las zonas de riesgo es una necesidad y allí deben estar todos quienes participen como instituciones que proveen de inteligencia al Estado de Chile, lo que permitirá avanzar en la lucha contra el crimen organizado desde una perspectiva de seguridad y soberanía nacional. Del mismo modo, se requiere más colaboración internacional en labores de inteligencia en el combate al crimen organizado. Por último, se constata la necesidad de contar con un ente de seguridad especializado en materia de seguridad, control y fiscalización de los distintos recintos aeroportuarios públicos y privados que funcionan en el territorio nacional, dotándolos de personalidad jurídica propia, dependiente del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, con expresa singularización de su jurisdicción y competencia. En otro orden de ideas, se requiere impulsar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública para abordar de manera integral el problema de criminalidad en la macrozona norte. Se necesita consolidar la coordinación entre gobierno, policías, poder judicial y organizaciones sociales, como asimismo es fundamental hacer seguimiento de la ruta del dinero ilegal y del tráfico internacional. Para ello se requiere ampliar las condiciones del levantamiento del secreto bancario referido a crimen organizado y con previa fundamentación del Ministerio Público. Finalmente, se combina fortalecer el rol y el financiamiento del Servicio Nacional de Aduanas para hacer frente a la evolución del crimen organizado. Esto implica invertir en capacitación y adquisición de nuevas tecnologías que permitan detectar, prevenir eficazmente actividades ilícitas en frontera. En este sentido, es imperativo destinar mayores recursos y personal a los complejos fronterizos de Colchane, El Loa, Chacayuta y otros, con el objetivo de mantener fuera de nuestras fronteras a aquellos individuos que tienen antecedentes vinculados a bandas de crimen organizado. Eso es todo, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado Araya. Tiene la palabra don Renzo Trisotti. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo hemos enfrentado las nuevas formas de criminalidad, principalmente en la macrozona norte del país? Esa sería una muy buena pregunta que yo conozco el resultado de las respuestas, si es que esto se hiciera por lo menos en Tarapacá. Pésimo, insuficiente, tardío. Y efectivamente, porque los resultados hoy día no solamente son alarmantes y preocupantes, esto ha afectado enormemente la calidad de vida, la libertad y la tranquilidad de miles de habitantes. Esto, si bien partió en el norte del país,
hoy día lamentablemente podemos evidenciarlo en todo nuestro territorio. Y aquí el análisis que hicimos en la comisión es que no solamente se puede evaluar discursos, anuncios, intenciones, sino que resultados. Y así como valoramos el enorme trabajo que se está desarrollando por parte del Ejército a través de la Ley de Infraestructura Crítica, los resultados de estos no pueden ser mágicos, no pueden ser inmediatos, porque esta es una parte del problema que puede estar siendo absorbido de manera correcta, pero se requiere también de un trabajo permanente, no solo del Ejército, sino que también de una serie de otras instituciones como es Carabineros, como es la PDI, como es el Ministerio Público, Gendarmería, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Aduana, Directemar, donde pudimos darnos cuenta que en todos ellos existen una gran cantidad de brechas, donde han habido esfuerzos, pero evidentemente son insuficientes. Además, necesitamos de una estrategia común y coordinada. Se requiere lograr estándares mínimos de habitabilidad, de infraestructura, de tecnología, de vehículos y sobre todo preocuparnos del recurso humano. Pero también esto tiene que ser considerado de una manera bastante más común, donde el Ministerio de Justicia debe contar con un plan de construcción de cárceles para poder mejorar la segregación, sobre todo cuando están tras las rejas hoy día miembros de bandas criminales internacionales. Un tema esencial también que surgió a través del Servicio Nacional de Migración. Se tienen que agilizar los procesos de expulsión. Ya no hay excusas. Este mismo Congreso aprobó una simplificación de los procesos de expulsión y la ampliación de los plazos de detención. Pero yo me voy a los resultados, porque hemos visto una disminución bastante vergonzosa en los procesos de expulsión, tanto administrativos como judicial. De 5.341 expulsiones judiciales entre el año 2018 al 2021, hemos bajado a 1.447. Y en el mismo periodo, las expulsiones administrativas de 1.326 han bajado a 218 desde el año 2022 hasta ahora, agosto del año 2023. Esto es un pésimo resultado, pero es una peor señal. La ideología no puede limitar las facultades legales y hacerse cargo de los complejos niveles de delincuencia que estamos hoy día teniendo. Por otra parte, se incumplió con el Plan Nuestro Norte. Fue anunciado por el propio presidente de la República una inyección millonaria de recursos que lamentablemente no se puede ejecutar ni en tiempo y forma. Y recién ahora vemos algunos resultados concretos, que por supuesto que se valoran, pero claramente se está actuando de una manera tardía y reactiva. Respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, debe acelerar al máximo el trabajo que está desarrollando con Bolivia para lograr mayores números de reconducciones. Hoy día el Ejército se encarga de más bien de registrar y no de devolver a las personas que ingresan de manera clandestina desde ese país. Por lo tanto, hoy día no solo basta el voluntarismo y el buenismo por una parte y por otra la realidad, que es una falta de expulsiones y de reconducciones. Sobre la posición ideológica debe primar la responsabilidad y la obligación de que podamos vivir muchísimo más tranquilos. Y ese fue el objetivo final que tuvimos en esta comisión, para que el Gobierno cumpla con ese esencial objetivo, porque lamentablemente hasta la fecha se está reprobando. Y sobre todo se reprueba teniendo la opción de poder hacerlo muchísimo mejor, lo que la verdad no es aceptable, ya que los efectos negativos los seguimos soportando principalmente en el norte del país. Por eso aprobamos y esperamos que se aprueben las conclusiones de esta comisión con el único objetivo que tenemos cada uno de los habitantes, principalmente del norte de nuestro país, que es comenzar o volver a vivir algo más tranquilo. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Carolina Tello por hasta 3 minutos. Gracias, presidente.
La Comisión Especial Investigadora Macrozona Norte, de la cual fui parte y tuvo como objeto analizar los actos del Gobierno para enfrentar la criminalidad en la Macrozona Norte, dentro de las cuales se encuentra la región de Coquimbo, a la cual represento, sin duda mostró una serie de situaciones que me parece importante relevar y que tienen relación con el carácter estructural de las problemáticas que tiene el Estado de Chile y no solo el actuar del actual Gobierno. Ha enfrentado durante los últimos años en materia de combate al crimen organizado y a la vez a resolver de manera integral y respetando los derechos humanos en materia migratoria. Y es que durante las 15 sesiones de la Comisión pudimos ver que las problemáticas que enfrenta el país en el norte, especialmente en los sectores fronterizos, tienen relación con una serie de factores y asimismo muestran falencias evidentes, especialmente relativas a los recursos existentes en materia de policías, control de las fronteras, fiscalía, regularización de situación migratoria, inteligencia, especialización en el combate al crimen organizado, entre otros. Valoramos, por tanto, enormemente el informe emanado de la Comisión, el cual recoge una mirada precisamente integral, como dije, y con un diagnóstico claro que demuestra que debemos poner más recursos en dichas materias en nuestras regiones. Debemos comprender que hoy los recursos, por ejemplo, en instituciones como la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gendarmería, DGAC, Directemar, entre otras, para hacer frente a los desafíos que generan nuestras fronteras son insuficientes. Necesitamos más dotación, más especialidad, una actualización acorde a los nuevos desafíos en materia migratoria. Por otra parte, también la necesaria consolidación de la coordinación entre estas policías, el Poder Judicial, el Gobierno y, por supuesto, el rol que cumplen las organizaciones sociales y, por supuesto, sus dirigentes y dirigentas, quienes los dirigen con el fin de recuperar estos espacios públicos que son comunitarios. Las políticas públicas, presidente, deben ser diseñadas e implementadas también con la participación de las organizaciones comunitarias y vecinales de los territorios. Esta comisión, presidente, y sus conclusiones demuestran además que el Gobierno está trabajando en este tema y que ha avanzado de manera importante, especialmente si lo comparamos con años anteriores, en disminuir esas brechas con una labor importante del Ministerio del Interior, de la ministra Carolina Toá, y también avances importantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Valoramos además el trabajo que ha llevado adelante el director del Servicio Nacional de Migración en lo relativo al programa de rezago, que ha permitido destrabar alrededor de 250.000 solicitudes de residencias temporales y definitivas, sabiendo que aún falta, pero que este es el camino correcto. En fin, presidente, me parece que ha sido un trabajo importante, serio, que se ha hecho en esta comisión y por lo mismo llamamos a aprobar estas conclusiones. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra por el tiempo restante el diputado Matías Ramírez. Gracias, presidente. También me tocó participar en esta comisión investigadora que creo que refleja una realidad regional preocupante respecto a la brecha institucional que tiene el Estado, valga la redundancia, con las instituciones presentes en el territorio. Y eso yo creo que queda de manifiesto no solamente en la discusión en la comisión, sino que también del análisis del propio informe. Se requiere efectivamente que la presencia del Estado sea fuerte, particularmente en sectores que son complejos. La región de Tarapacá, el ingreso de Colchane requiere una inversión pública importante que permita garantizar no solamente el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos pensando en los migrantes, sino que también en los propios funcionarios públicos que ejercen funciones en dicho lugar. No puede ser que no cuenten con la infraestructura de vía, no puede ser que existan sobreturnos respecto al trabajo en frontera y a más de 5.000 metros de altura. Entonces, sin duda, es un trabajo sumamente desafiante y que da cuenta que los esfuerzos que realiza la aduana, que realiza la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, en dicho sector muchas veces son sobrehumanos. Y requiere, en este caso, un plan concreto. Esto no se resuelve con panfleteo, esto no se resuelve estableciendo en un proyecto de constitución que vamos a expulsar a todos de manera rápida y sin ningún tipo de proceso. Eso no se soluciona de esa forma. Y eso yo creo que es importante. Acá el Gobierno ha ido con acciones concretas, primero con un plan contra el crimen organizado que fue debatido con cada una de las instituciones que participan en las distintas acciones, incorporando no solamente las policías, a la Fiscalía,
a la Brigada de Delito Económico, a la aduana, al Servicio de Impuesto Interno, entre otros, sino que también ha permitido un financiamiento especial para efectivamente dar una mayor fiscalización. En Tarapacá, por ejemplo, de tener solamente un camión escáner en un control fronterizo, actualmente vamos a pasar a tener 4. Y eso es una inversión que ha hecho el actual gobierno para mejorar en este punto la fiscalización y particularmente el contrabando en esa zona. También, por supuesto, el Plan Nuestro Norte, que ha sido impulsado por este gobierno y que ha permitido también la incorporación de más recursos públicos para ir acortando estas brechas. Creemos que es fundamental situarse particularmente aquello. Y además quiero finalizar también reconociendo el rol de la Cancillería en este punto. Se ha vuelto a tener relaciones diplomáticas con Bolivia y eso es sumamente importante. Si se quiere hacer un trabajo a largo plazo, no solamente pensando en las reconducciones, sino que también poniendo un freno al contrabando y al crimen organizado, se requiere tener buenas relaciones con nuestros vecinos y en eso el gobierno lo ha entendido muy bien y se han retomado, inclusive el subsecretario de Interior ha visitado varias veces el país vecino. Así que llamamos a aprobar el presente informe. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Quiero partir mi intervención agradeciendo muy sinceramente a cada uno de las diputadas y los diputados que fueron miembros de esta Comisión Especial Investigadora por el compromiso de efectivamente llevar adelante una comisión que le fuese útil a la macrozona norte. Y las conclusiones que recientemente he expuesto, presidente, contienen la convicción que tenemos de la ausencia o debilidad del Estado en la macrozona norte. En esta arista que permitió que se desarrollaran el fenómeno del crimen organizado, que hoy día tiene consecuencias que todos hemos podido apreciar por los medios de comunicación en diversas zonas de la macrozona norte y que además ya se han hecho extensivas a otras partes del país. Por lo tanto, yo llamo a aprobar este informe porque básicamente contiene conclusiones a las que arribamos, y quiero relevar esto, fue un informe votado de manera unánime, en que estuvimos todos de acuerdo en poner énfasis en aquellas mejoras que son importantes de llevar adelante para que el Estado de Chile esté a la altura de lo que significa enfrentar un fenómeno de criminalidad. Recoge este informe los importantes avances que se han concretado durante este gobierno respecto, por ejemplo, del proyecto de infraestructura crítica, de la voluntad que había tenido para enfrentar el fenómeno, pero también recoge las debilidades que tiene el Estado, por ejemplo, para las compras públicas que son indispensables para concretar las estrategias que ha anunciado el gobierno en materia de combate al fenómeno criminal. Particularmente quisiera llamar la atención respecto de lo que hace el informe en solicitar al Servicio de Migraciones que podamos tener cifras claras respecto del fenómeno migratorio para que esas cifras claras sean la base indubitada de la construcción de una política pública que sea de largo plazo, que sea una política de Estado y no una reacción frente a un fenómeno particular o dependiendo de la temporada climática que se vive. Es importante que esta comisión también constató el alto compromiso de los funcionarios públicos que cumplen funciones en frontera. Tuvimos ocasión de escuchar a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, tuvimos ocasión de escuchar al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, y uno se da cuenta que la protección de la ciudadanía está dada por el compromiso de estos funcionarios públicos que hoy día lamentablemente se ven amenazados. Lo vimos hace pocos días lo que pasó en Arica. El informe hace esta advertencia de la necesidad de proteger a los funcionarios públicos, particularmente a fiscales y jueces que están expuestos. Y también llamamos la atención respecto de una medida que nos parece que es importante, como es ampliar la obligación de la declaración de intereses y patrimonios para los altos funcionarios que prestan servicio en la macrozona norte, particularmente de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que están en contacto con el crimen organizado. Y en esto nos parece importante que Gendarmería debiera ampliar la obligación de tener declaración de patrimonio de intereses. Finalmente, presidente, yo hago un llamado a aprobar este informe porque me parece que es notable que en tiempos de tanta beligerancia hayamos podido concordar un informe que su único foco está en hacer recomendaciones y sugerencias al gobierno respecto de cómo enfrentar de mejor manera el fenómeno del crimen organizado en la macrozona norte del país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Maya. Tiene la palabra el diputado Videla. Por 1 minuto 29. Muchas gracias, presidente. Primero, valorar el trabajo de todos los integrantes en esta comisión investigadora sobre los actos de gobierno para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile.
Claramente se expresa que se debe invertir más recursos, más tecnología y más apoyo a los funcionarios públicos que están trabajando en zonas fronterizas, enfrentando el crimen organizado que hoy día afecta al norte. Y que claramente cuando se pone más crudo, cuando vemos más delitos, cuando vemos más bandas organizadas, como ha pasado en Arica, en Antofagasta, esto también afecta, por supuesto, a Santiago, al sur, a todo Chile. Se debe apresurar las distintas expulsiones de extranjeros con antecedentes. No puedo dejar pasar la alarmante cifra, por ejemplo, de los más de 49.000 reos en los distintos centros penitenciarios. El sistema tiene una capacidad actualmente de 41.000 y estamos sobrepasados y eso es alarmante. Por lo tanto, hemos solicitado acciones también y esperemos esto se apruebe y poder tomar más acciones con un norte que hoy día está con miedo, está con preocupación de los vecinos y vecinas, y Arica, Antofagasta, Tarapacá necesitan acciones más concretas y esta comisión investigadora lo ha dado cuenta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. Quiero decir que también fui parte de esta comisión investigadora que, como bien se ha dicho aquí, ha levantado las debilidades y fragilidades que tenemos para enfrentar el crimen organizado. Quiero hacer un recuerdo. Nosotros hablamos de infraestructura crítica, que incluye la protección de la frontera en el norte. Sin embargo, hay que aclarar que el Ejecutivo no partió incluyendo la frontera. Fue a raíz de las presiones que se hicieron como diputados del norte para que la incluyeran y pudiéramos proteger y bajar el ingreso que hasta ese minuto teníamos de manera descontrolada en el norte. Acá no hubo una prevención, hubo una reacción. Lamentablemente, las bandas de crimen organizado ya están en nuestras regiones. En la región de Antofagasta, hoy día, si bien los números dicen que han ido bajando, o que hoy día además está de alguna manera conteniendo, ¿cierto?, la criminalidad, si ustedes conversan con nuestros vecinos y vecinas, no es así. En nuestra región aumenta y es un riesgo de día a día. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Aquí falta un control real. Falta realmente los recursos, la tecnología. Lo dijimos cuando se aprobó infraestructura crítica, una policía fronteriza especializada para combatir el ingreso de estas bandas de crimen organizado que hoy día nos han robado la vida. Porque es así, nuestros vecinos y vecinas no pueden salir tranquilos a la calle. Hoy día vemos como padres están esperando a sus hijos que van a la universidad, esperándolo en su retorno porque tienen miedo. Y eso es lo que ocurre, esa es la realidad que vivimos. No le bajemos el perfil y démonos cuenta de lo que estamos viviendo en el norte. Hoy día estamos con el riesgo inminente de que el famoso niño llegue a la frontera o a un país vecino. Debemos colocarle urgencia porque la seguridad es la urgencia. Y aquí nos hemos dado cuenta de que efectivamente acá hay muy lindas palabras, muy buena voluntad. Pero sin embargo estamos actuando de manera atrasada. Esperamos que el presupuesto realmente coloque los recursos necesarios donde corresponde, protegiendo la vida de cada uno de los chilenos, principalmente del norte, que hoy día sufre, porque lamentablemente no fuimos capaces de reaccionar ni como Estado, como gobierno, ni tampoco como parlamentario en su minuto para colocar la urgencia en el tema de seguridad. Muchas gracias, presidente. Buenas, gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pulgar. Muchas gracias, presidente. Y claramente todo lo que se haga en materia de análisis es bienvenido, pero acá no tenemos que perder el foco en temas netamente de base científica. Mucho uniforme, muchas balizas de colores, funcionarios armados, pero si no hay conocimiento en lo que es la criminología, nunca vamos a entender el fenómeno y su comportamiento. Podemos ofrecer patrullas en la frontera, vehículos en las ciudades, pero no vamos a entender cómo esta dinámica criminológica no solamente está funcionando en el norte, sino que se está desplazando a la zona centro-sur, donde ya, por ejemplo, la región del Maule, entre comillas, una de las regiones tranquilas, tenemos descuartizamientos, sicariato, aumento del uso de armas de fuego y sobre todo de alto calibre, 5.56 la última. Y un dato, Comuna de Empedrado, una comuna tranquila, el día sábado pasado
entraron 8 sujetos armados, mataron a uno en un sector de una cancha de carrera, 4 lesionados a bala, 5 lesionados, 11 vehículos destruidos. ¿Cuál ciudad mexicana, con el respeto a nuestros compatriotas mexicanos? ¿Dónde está el análisis delictual? No existe. Todavía estamos al debe, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor Joanet, don Andrés. Gracias, presidente. Bueno, yo naturalmente felicito y saludo el informe que se ha entregado recién y la importancia de lo que es resguardar nuestra frontera y la lucha contra el crimen organizado. No es que llegamos tarde o no, esto de la noche a la mañana el país cambió y un país que teníamos un nivel delictual distinto, de criminalidad distinto, de la noche a la mañana fue cambiando y tiene mucho que ver con la migración. Y que se entienda bien, esto no tiene que ver estar contra la migración, esto tiene que ver cómo somos capaces justamente de proteger a la ciudadanía, y ese es nuestro rol, incluso a los propios migrantes, porque aquí estamos hablando de narcotráfico, trata de personas, en fin. Y nosotros tenemos una deficiente infraestructura crítica fundamentalmente porque no tenemos carabineros, porque no tenemos militares, tenemos pocos y tenemos que trabajar en eso. Le hemos planteado al gobierno y se ha planteado también en este informe la posibilidad de tener una policía militar de frontera. Creo que el gobierno está haciendo oído sordo a esto. Al final vamos a llegar a eso igual. Hoy día tenemos una policía que es Directemar, una policía militar que representa a la Armada, y no entiendo por qué no podemos poner a la Fuerza Aérea y al Ejército en esta dinámica. En general tenemos un problema de Estado, estamos llegando no tarde, pero somos lentos, y por tanto yo creo que este informe nos orienta justamente en esa línea de reforzar el control fronterizo, y eso hoy día solo se puede hacer con militares especializados en materia de seguridad de frontera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, presidenta. Valoro este informe, viene en la línea de lo que veníamos trabajando también en la Comisión de Crimen Organizado hace unos meses. Y acá se vuelve a repetir las materias que hemos planteado y quizás con una mirada más en el norte, pero se habla del sistema carcelario. Y hemos dicho que el sistema carcelario también se necesita hoy día tener una lógica como el sistema de salud, que habla una red del sistema carcelario, donde tenemos recintos de mediana, de baja, pero de alta complejidad. Y ahí es donde tenemos que poner el acento, porque tenemos bandas extranjeras que efectivamente traen el sicariato y otros temas que para nosotros eran desconocidos, pero que si nosotros permitimos que a través del mismo sistema carcelario, por justamente este contagio criminológico, se generan vínculos con bandas chilenas que están operando en estas cárceles en Santiago, una u otra. Nosotros lo que estamos haciendo es proliferar y ahí ya no vamos a tener retorno, porque van a unirse las bandas extranjeras con las chilenas y con todos los medios disponibles para poder operar y tomarse el sistema carcelario como se da en otros países. Y ahí ya no tenemos retorno. Entonces, la solicitud es pedirle al ministro de Justicia que aborde con urgencia un cambio real al sistema carcelario en Chile de las cárceles de alta seguridad. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. A continuación tiene la palabra el diputado Luis Maya. Gracias, presidenta. En el norte, en Arica, queremos vivir en paz, queremos vivir seguros. Los últimos años, ya lo sabemos y lo hemos dicho un montón de veces en esta misma Cámara, el crimen organizado llegó a Arica. Y con eso llegó una oscura realidad que para las y los ariqueños era impensada. Asesinatos, amenazas, amedrentamientos, personas enterradas vivas, una casa de tortura.
¿En serio en esto se convirtió Arica? Eso es lo que se pregunta la gente siempre en nuestra región. En Arica aún no tenemos trenes para Chile, pero lamentablemente sí tenemos al Tren de Aragua. El crimen organizado se moderniza mucho más rápido que la ley y por eso es importante que actuemos rápido como Estado, con responsabilidad. Toda la fuerza del Estado debe ir contra estos criminales. Para eso hemos ingresado desde esta Diputación una batería de proyectos de seguridad, entre otras, la Ley de Protección a Fiscales y Testigos, la Ley de Amenaza del Crimen Organizado, la Ley Antirrobos de Vehículos, la Ley Antitrata de Personas, la Ley Antiloteos Ilegales y la solicitud a una policía fronteriza. Tienen que saber que para Arica y el norte la seguridad es una prioridad y por eso hago un llamado a que tramitemos con celeridad estas leyes y espero especialmente que nuestro proyecto de ley de protección de fiscales y testigos tenga urgencia. Aprovecho para agradecer el trabajo de la Fiscalía de Arica y Parinacota, de la Policía de Investigaciones, Carabineros y Aduanas, que han hecho un arduo y fructífero trabajo en desbaratar las bandas criminales extranjeras. Aprobaré este informe y hago un llamado a ponernos de acuerdo, colegas, a ponernos de acuerdo de una vez por todas, a dejar la pelea chica, a dejar el matinal y pongámonos de acuerdo, sentémonos en la mesa de una vez por todas y avancemos en seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Maya. No habiendo más inscritos, cerrado el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora, encargada de reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por sobre el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. Para la discusión de este informe se otorgarán 60 minutos distribuidos de forma proporcional entre las bancadas y rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora la diputada Mercedes Bulnes. Muchas gracias, presidenta. En mi calidad de diputada informante de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, paso a entregar una breve relación del trabajo realizado en el marco de su mandato. Dicho mandato tuvo por finalidad reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes. Segundo, analizar las gestiones y medidas adoptadas por la Administración del Estado dentro del ámbito de sus competencias a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población en general. Para el cumplimiento de la tarea encomendada por la Corporación, la Comisión abordó su labor sobre la base de un plan de trabajo propuesto por la presidenta diputada Marcela Riquelme en la sesión de 19 de julio de 2022. En virtud de durante su funcionamiento, citó y escuchó a diversos personeros, tanto del ámbito público como privado, quienes la ilustraron sobre aspectos de hecho, legales, técnicos y administrativos de su objeto. La Comisión celebró 19 sesiones, incluida la sesión constitutiva. En el ejercicio de su mandato, la Comisión remitió sendos oficios cuyo tenor y respuestas se pueden encontrar en la página de la Corporación. Asimismo, cabe hacer presente que las intervenciones de las autoridades de gobierno, de las diputadas y diputados y de los particulares invitados se encuentran a disposición en el informe y actas respectivas publicadas en la página web de la Cámara de Diputados. Conclusiones y propuestas. En sesión de 25 de enero de 2023 se analizaron las conclusiones y recomendaciones elaboradas por la presidenta de la Comisión, que refundió algunas de las propuestas presentadas por las diputadas Chiara Marchesi, Marcela Riquelme y por quien habla, y por los diputados Juan Antonio Coloma, Rubén Oyarzo y Daniel Melo, lográndose consenso sobre ciertas modificaciones que se introdujeron en su texto. Por consiguiente, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes.
Votaron a favor las diputadas Karaber Chiesi, Mercedes Bulnes, Ana María Gasmuri, Marcela Riquelme y Daniela Serrano, y los diputados Juan Antonio Coloma, Daniel Melo, Cristian Moreira, en reemplazo de Joaquín Lavín, Hugo Rey y Cristian Tapia. El texto de las conclusiones y recomendaciones aprobadas es el siguiente. Primero, como resultado de las particularidades propias del mercado del gas, esto es un monopolio natural con libertad tarifaria, ya en el año 1989 el legislador previó la Ley 18.856, que modificó el decreto con fuerza de ley número 323 de 1931, que las empresas de distribución se encuentren sujetas a una tasa de rentabilidad máxima por cada zona de concesión. No obstante, no contempló una forma de calcular la rentabilidad de las empresas ni sanciones apropiadas en caso de incumplimiento. En consecuencia, en la práctica no había una fiscalización adecuada por la autoridad competente ni consecuencias reales para los infractores, menos aún se protegía a los consumidores de dichos abusos. Segundo, luego de constatar a través de sendos estudios realizados por la Comisión Nacional de Energía que la principal empresa del mercado de gas natural, Metrogas, se había excedido en el tope de la rentabilidad máxima a los años 2013 y 2014, el Ejecutivo constató fehacientemente la insuficiencia de la norma e impulsó el año 2015 una nueva iniciativa legal, la actual Ley número 20.999 del año 2017, que modificó la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones que indica y vino a regular con claridad la forma de cálculo de la rentabilidad de las empresas concesionarias de gas natural. A mayor abundamiento, el estudio de octubre del año 2013, realizado por la Comisión Nacional de Energía, concluyó que la rentabilidad de Metrogas había sido un 16,9%, sobrepasando en 5,9 puntos porcentuales el máximo permitido a esa fecha, que era de un 11%. Tercero, dentro de las hipótesis contempladas por la norma se pensó sancionar la integración vertical empresarial, que hasta esa fecha era legal, lícita pero no regulada en materia de este servicio básico. Para dicho efecto se consideró la posibilidad de que efectivamente existiera integración vertical de las empresas del rubro, pasando de ser lícita y libre de toda normativa a una actividad igualmente lícita pero regulada por la ley. 4. La nueva regulación dispuso como regla general en los incisos segundo y tercero del artículo 33 quinquis la exigencia de una licitación de carácter pública e internacional para el caso de las empresas integradas verticalmente. Sin embargo, se insertó una norma transitoria correspondiente al artículo 12º que permitió mantener la vigencia a fin de no vulnerar el derecho de propiedad de las empresas de los contratos ya existentes a esa fecha y que además hubiesen realizado una inversión dentro de los 10 años anteriores, en cuyo caso corresponde a la Comisión Nacional de Energía verificar que la gestión de compra de los contratos es económicamente eficiente o no, de acuerdo a las condiciones de mercado. En el supuesto de ser verificada eficiente, se puede continuar operando bajo ese contrato y, en caso contrario, se sanciona a la empresa con un contrato tarifado como máxima expresión de sanción a la libre competencia y a la libertad empresarial. En síntesis, el artículo 12º transitorio consagró una excepción a la regla general consistente en la realización de una licitación pública e internacional para el caso de las empresas relacionadas, bastando la verificación de la Comisión Nacional de Energía para establecer si el contrato cumple o no con ser económicamente eficiente y acorde con el mercado. Quinto, aunque la historia de la ley no lo dice explícitamente, es razonable asumir que la finalidad del artículo transitorio era intervenir lo menos posible en los contratos que se encontraban en proceso de ejecución mientras se tramitaba la referida ley. Todo ello con miras a preservar la seguridad jurídica y dar certidumbre a un mercado, que aunque debe ser regulado, también debe ser tratado de manera justa. 6. Prever la existencia de la integración vertical no es novedad en nuestro ordenamiento jurídico. En algunas industrias se ha arreglado esa figura, por lo que considerar su regulación fue un aporte al correcto funcionamiento del mercado del gas. Del mismo modo, y probablemente estando en conocimiento de la existencia de un contrato de suministro con la empresa Shell
por parte de Metrogas y con el objeto de no afectar el derecho de propiedad sobre este contrato y eventuales demandas por dejarlo legalmente sin efecto, se previó no exigir la licitación pública e internacional, sino contemplar una excepción a dicha regla. En este punto, cabe recordar que los dueños de la concesión habían realizado una cuantiosa inversión estructural inicial que, según los especialistas, es característica de este tipo de mercado. Habían proyectado su inversión y, por ende, sus utilidades a largo plazo. Adicionalmente, el legislador había rebajado el límite máximo de rentabilidad en un 5% correspondiente al premio o spread existente antes de la Ley 20.999. 7. Pero lejos de dejar que libremente se fijaran los precios por parte de los contratantes de la concesión existentes a esa fecha para el suministro de gas entre empresas relacionadas, se dispuso una forma de cálculo para resguardar la estabilidad de los precios y un control a las altas rentabilidades provenientes de un servicio básico. Lo anterior, distinguiendo si las empresas concesionarias cuentan o no con acceso a instalaciones que permitan realizar importación de gas. De conformidad a la Ley de Servicios de Gas, las referidas bases de licitación son elaboradas por la respectiva empresa concesionaria, pero previamente aprobadas por la Comisión Nacional de Energía. Si, por el contrario, la compraventa de gas se realiza a una empresa relacionada cuyo contrato de suministro no ha sido resultado de los referidos procesos de licitación, entonces el costo del gas de la empresa concesionaria será valorizada al menor precio de compras del gas calculado en base a los contratos de importación de largo plazo existentes con el mercado internacional. A la Comisión Nacional de Energía corresponde verificar que la gestión de compra de este último contrato sea económicamente eficiente de acuerdo a las condiciones del mercado. Para estos efectos, dicho órgano determina el precio promedio proyectado de los contratos existentes con el mercado internacional, considerando para ello contratos internacionales de similares características al original. 8. Durante la tramitación de la Ley 20.999, la empresa Metrogas decidió dividir sus funciones, creando en la práctica una empresa espejo de comercialización y distribución, la que se materializó en el periodo que transcurrió entre su despacho en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y antes de su despacho de la Comisión de Minería y Energía en el Senado. En ese momento, el Ministerio de Energía incorporó una indicación que permite a las empresas AGESA y Metrogas evitar la licitación internacional y mantener su contrato siempre que la Comisión Nacional de Energía verifique que cumple con los estándares necesarios, cuestión que en definitiva ocurrió. Gracias a esta indicación aprobada por el Congreso, se permitió a Metrogas en los hechos mantener vigente su contrato de suministro, inicialmente pactado por Metrogas y cedido a AGESA, una vez que se subdividió la empresa, el que posteriormente, según consta en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, habría permitido cobros abusivos a sus clientes por cifras cercanas a los 350 millones de dólares. 9. Sin embargo, y considerando que una laxa legislación permitió una rentabilidad superior al máximo por parte de la empresa Metrogas los años 2013 y 2014, cabe preguntarse si este hecho por sí mismo hacía prever una mala fe en las acciones futuras de dicha empresa. Responder en forma afirmativa implicaría que tanto el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Energía de la época, así como el Poder Legislativo, habrían incurrido en una omisión de no haber considerado dicha hipótesis o posibilidad. Por el contrario, pensar que no incurrió en dicha omisión pareciera ir acorde a los principios generales del derecho, recordando que la omisión de inconstitucionalidad de una autoridad solo puede sancionarse como tal cuando tiene la contrapartida de un deber determinado, esto es, de una acción positiva y expresa prevista en la ley que no se ha cumplido. 10. La CNE debió advertir con mayor énfasis que el actuar de la empresa Metrogas había sido indebido, aprovechándose de una norma legal imperfecta cuando se excedió el límite máximo de rentabilidad. De igual modo, los asesores del Ministerio de Energía debieron haber trabajado en más hipótesis frente al cumplimiento o incumplimiento de la norma. Sin embargo, sin la existencia del mismo artículo 12º transitorio, no hubiese sido posible la existencia del contrato ni que la Comisión Nacional de Energía contara con las atribuciones para poder realizar el análisis de eficiencia del contrato entre Metrogas y AGESA. 11.
la Comisión Nacional de Energía, si bien cumplió inicialmente el rol de chequeo del máximo de rentabilidad entre partes relacionadas, omitió señalar las posibles consecuencias que finalmente tuvo respecto a la celebración de dichos contratos que se encontraban prohibidos al momento de presentar la ley y que finalmente fueron permitidos, incumpliendo de esta forma la ley que los regula y en especial las obligaciones del secretario ejecutivo de dicha comisión. 12. Pero entonces cabe preguntarse si frente a los excesos de rentabilidad de los años 2013 y 2014, la responsabilidad de una legislación defectuosa se atribuye al legislador de la época, incluido el Ejecutivo, o a todos los que ocuparon dichas plazas desde el año 1989 al 2015, año en que recién se presentó el proyecto de ley. En cualquier caso, la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía, así como de las anteriores administraciones, excede con creces el objeto de esta comisión. 13. Frente al alza de los precios por parte de la empresa Metrogas, cuya propiedad a la fecha era de CGE Gas Natural en un 60,17% y COPEC con un 39,83%, sus representantes han argumentado, pese a haber mantenido el mismo contrato de suministro de gas con Shell y cedido en las mismas condiciones a AGESA, que se debe a la necesidad de aplicar comisiones, principalmente porque AGESA debía sostener mayores riesgos ante la volatilidad del mercado, tanto en precios como en suministro. Dicha explicación parece poco plausible. En consecuencia, esta instancia investigadora recomienda que la Comisión Nacional de Energía realice un exhaustivo análisis de este contrato. De igual manera, parece estar exenta de toda responsabilidad a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no sin antes recomendar al Ejecutivo que, por la importancia de controlar estos monopolios naturales en lo relativo a la calidad y seguridad del servicio, debe disponer para la próxima ley de presupuestos del sector público los recursos económicos y legislativos necesarios para aumentar su dotación de fiscalizadores, que en la actualidad asciende a solo 1 por región, así como también legislar a favor de dotar de herramientas a dicha institución para prevenir este tipo de situaciones y enfrentar con rigurosidad las consecuencias para las empresas infractoras. Siendo el organismo público que pudo conocer a fondo estas materias, sin duda que se puede hacer más con mejores herramientas legales que lo permitan. 15. Se hace necesario recomendar también al Ejecutivo la revisión de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores para sancionar formas de compensación que causen un impacto real y eficiente en pos de los consumidores y efectivamente coarten el uso de medios lícitos o ilícitos que causen un perjuicio a los consumidores. 16. Resulta relevante el estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica porque aporta antecedentes que a la fecha de la tramitación de la ley en cuestión no se tenían conocimiento y que hoy permiten afirmar que ha existido una interpretación abusiva de la misma. Se hace indispensable actualizar la regulación vigente, tarea a la que ya se ha abocado la actual Administración con el ingreso del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, correspondiente al boletín número 15.135-08. En todo caso, se recomienda que los estudios realizados en lo sucesivo por la Fiscalía Nacional Económica sean remitidos a cada uno de las y los parlamentarios de la Cámara de Diputados del periodo respectivo para un cumplimiento acabado y más efectivo de nuestra labor fiscalizadora. 17. Por su parte, el único reproche que se puede efectuar a la Comisión Nacional de Energía es una omisión en el deber de asesorar al Gobierno por intermedio del Ministerio de Energía, de conformidad a la letra D del artículo 7 del Decreto Ley número 2224 de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en cuanto a organismo técnico con acceso inmediato de los antecedentes del caso concreto, sobre las consecuencias en las tarifas reguladas como resultado de la división de Metrogas, pese a que se encontraba prohibida en un primer momento y permitida con posterioridad por la ley. Aunque, como se dijo, como excede el objeto de esta comisión, solo puede ser materia de recomendación. 18. En efecto, es muy importante para esta comisión recomendar expresamente la necesidad de legislar para fortalecer y dotar a las instituciones competentes para que dispongan de todas las herramientas que se requieran para supervisar,
fiscalizar y sancionar a los actores del mercado que incurran por acción o omisión en acciones que vulneren las regulaciones establecidas, incrementando las responsabilidades administrativas, civiles, comerciales y penales de quienes incurran en dichas conductas. 19. Se recomienda la tramitación de un proyecto de ley que obligue a las empresas, incluidas las empresas relacionadas, la realización de licitaciones nacionales o internacionales que eviten toda posibilidad de una posible transferencia de utilidades entre empresas relacionadas, como lo estableció el estudio encargado por la FNE, derogando así el artículo 12º transitorio. 20. Finalmente, se recomienda al Ministerio de Energía contemplar claramente en los proyectos de ley los supuestos en caso de incumplimiento de los actores del mercado que sin duda afecta a los derechos de los consumidores y la libre competencia, por lo que se espera un seguimiento acucioso y exhaustivo del actual proyecto de ley, considerando los comportamientos comerciales de los actuales actores del mercado. Es todo cuanto puedo informar. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Mercedes Bulnes. Le vamos a entregar la palabra al diputado Daniel Melo. Adelante, diputado Melo. Gracias, presidente. Bueno, quisiera plantear lo siguiente. La Comisión Investigadora del Sobrepeso del Gas de Metrogas fue una comisión reveladora para comprender la problemática que es conocida por la opinión pública. Arrojó medidas para abordar la situación en torno a la legislación y transparencia necesaria que se requiere, con el fin de proteger a las y los consumidores, y que estos, presidente, no sean una vez más perjudicados por el alza de un servicio que es utilizado de forma cotidiana por las familias, ya sea para calefaccionar, cocinar o contar con agua caliente para un número importante de clientes en todo el país. Sobre los elementos que se requieren abordar, el informe destaca, entre otros, la necesidad de contar con la supervisión y regulación de los monopolios naturales. También se recomienda el aumento de los recursos para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Lo anterior es fundamental con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad del servicio. Esto es esencial, que se incluya en la próxima ley de presupuesto del sector público los medios necesarios para llevar a cabo una mayor y mejor fiscalización. Por otra parte, presidente, se hace necesario fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, ya que este es un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Es por esto que apoyaremos desde ya la anunciada reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, con el fin de asegurar compensaciones efectivas y justas cuando los derechos de estos se vean sobrepasados y pasados a llevar. A su vez, se sugiere la necesidad de actualizar la regulación existente en el ámbito de la rentabilidad de las empresas concesionarias de distribución de gas y, finalmente, obligar a todas las empresas, incluyendo aquellas vinculadas, de llevar a cabo licitaciones transparentes, lo cual constituye una medida esencial para prevenir posibles desplazamientos inapropiados de beneficios económicos y, al mismo tiempo, evitar la posibilidad de la colusión entre ellas. Por todas estas razones, presidente, la bancada del Partido Socialista votará a favor del informe de esta comisión investigadora, siempre pensando que es necesario poder proteger los derechos de las y los consumidores para que no veamos más episodios como los que hemos lamentablemente visto a propósito del funcionamiento de esta empresa que tanto daño le causó a tantos miles y miles de clientes en nuestro país. He dicho, presidente. Gracias, diputado Daniel Melo. A continuación le damos la palabra a la diputada Kiera Barquesi. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bien, estuvimos en esta comisión especial investigadora del sobreprecio que Metrogas habría cobrado a sus clientes. El problema comienza en el año 2016, cuando, previo a la ley 20.999 del año 2017, Metrogas se dividió en AGESA y Metrogas.
Por un lado, AGESA, que era la comercializadora, ¿cierto?, importación y transporte, y por otro lado, Metrogas, que era la distribuidora. Esta segunda actividad de distribución es la que se encuentra sujeta a regulación, fijación de tarifas y revisión de rentabilidades, mientras la comercializadora solo tiene ciertas obligaciones de información contenidas en la ley. El problema afecta a 864.000 clientes, que en realidad son medidores que podrían ser mucho más, entendiendo que un medidor podría, por ejemplo, abarcar todo un edificio. O sea, sin lugar a dudas que afectó a muchísimos compatriotas nuestros. Es posible identificar la causa del problema, ¿cierto?, en la Ley General de Servicios de Gas, en los artículos 12º y 13º transitorios, que al final fueron los que permitieron este sobreprecio. Y ojo que es importante señalar que este sobreprecio solo beneficiaba a Metrogas, porque las otras empresas no podían hacer lo mismo porque solo Metrogas tenía integrada comercialización y distribución. Entonces, la solución al problema actual radica en una modificación legal y teniendo presente que hay un proyecto de ley presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para derogar entonces estos artículos 12º y 13º transitorios de la Ley 20.999, reemplazándolos por una fiscalización del grupo empresarial y su participación en el mercado regulado. El reproche que se puede efectuar a la Comisión Nacional de Energía es una omisión en el deber de asesorar al Gobierno por intermedio del Ministro de Energía en conformidad a la letra D del artículo 7º del Decreto de Ley número 2224 del año 1978 en cuanto a organismo técnico con acceso inmediato a los datos y antecedentes del caso concreto, sobre las consecuencias en las tarifas reguladas como consecuencia de la división de Metrogas, pese a que se encontraba prohibida en un primer momento y permitida con posterioridad por la ley. Entonces, la responsabilidad de lo sucedido recae sobre el ministro de Energía de la época, que es don Máximo Pacheco, en el gobierno de Bachelet, por cuanto la introducción durante la tramitación legislativa de los artículos 12º y el 13º transitorios en el proyecto que abría origen a la ley 20.999 permitió en definitiva a Metrogas y a AGESA burlar el espíritu de la ley, perjudicando al consumidor final. Si bien esta modificación tuvo como objeto formal el acceso a la información de las empresas comercializadoras y no solo las distribuidoras reguladas, el Ministerio no pudo menos que advertir al Congreso Nacional la existencia de un único contrato por partes relacionadas a la época y que a la postre quedaría amparado por esa modificación. He dicho, gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si le parece a la sala, nos quedan 2 palabras para proceder a votar. Y cerramos la inscripción. Bueno, le damos la palabra al diputado Gaspar Rivas. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo dispongo, presidente? ¿Cuánto? 3 minutos, diputado. 3 minutos, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Este informe de comisión investigadora, en la que yo no participé, pero que es muy importante, nos tiene que traer a colación la revisión de ciertos conceptos que imperan en nuestro modelo económico. Muchas veces yo he escuchado que cuando se habla respecto de qué es lo que es el neoliberalismo, no se sabe decir qué es o definirlo respecto a qué constituye. El modelo económico neoliberal es una doctrina política y económica, esta es la definición, que lo que busca es reducir al máximo la capacidad de intervención del Estado en la actividad económica, traspasándosela a los privados en la mayor cantidad de actividades económicas también dentro de un mismo país. Y sus pilares fundamentales dentro de muchos son la desregulación del mercado, la flexibilidad laboral, la rebaja de impuestos, la famosa subsidiariedad del Estado y la privatización de empresas públicas. Y aquí quiero hacer el hincapié yo. El Estado, recordemos porque tenemos muy poca memoria a veces, hasta hace 25, 30 años atrás tenía empresas públicas de servicios básicos. Tal vez no lo recuerdo, el servicio, el suministro de gas, pero sí de telecomunicaciones y sí empresas sanitarias.
empresas que fueron privatizadas, algunas en dictadura, otras incluso en democracia. El Estado, y esto es una de las conclusiones a las que yo llego en este informe, aunque no aparece aquí, debe volver nuevamente a participar en la provisión a los particulares, a los ciudadanos, de los servicios básicos, entre ellos el servicio de gas licuado. Pero tenemos que hacerlo con sensatez, con responsabilidad, no como se hizo hace un tiempo atrás con el famoso gas a precio justo, porque los únicos que festinan con esos errores son aquellos que defienden el modelo económico que le traspasa todos los servicios sociales y los derechos sociales del Estado a los particulares y que privatiza las empresas públicas. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y llegará más temprano que tarde, espero, el día en que volvamos a tener empresas públicas de servicios básicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Nosotros vamos a votar a favor de esta comisión investigadora y hago mía parte de las palabras de la diputada Barquesi respecto a lo que nos motivó o a lo que se averiguó en esta comisión investigadora. La principal motivo por el cual tuvimos el alza de precios cercano a un 20% por parte de la empresa Metrogas fue por una indicación presentada por el exministro Máximo Pacheco, ministro de la presidenta Bachelet, que facilitó y posibilitó la desintegración de la empresa Metrogas. Si no hubiese sido por esa indicación presentada por el Ejecutivo en el segundo trámite en la Comisión de Energía del Senado, no hubiésemos tenido el alza de precios del gas. Entonces, cuando me hablan del gas a precio justo, cuando me hablan de las empresas, cuando me hablan... Aquí, este alza se debió por la indicación presentada el año 2016 por el exministro de la presidenta Bachelet. Todos quienes estuvimos en la comisión investigadora lo pudimos constatar. Sin esa indicación, jamás hubiese subido el precio del gas. Y lo digo porque hay que ser especialmente cuidadoso porque hay un compromiso de tramitar una ley corta en materia del gas que no se está tramitando y que va a impedir esto. ¿Y por qué lo digo? Porque había solamente una empresa que podía ser beneficiaria de la indicación presentada por Máximo Pacheco, Metrogas, quien solicitó decenas de reuniones por lobby. Después de las reuniones por lobby, el Ejecutivo presentó la indicación. Presentada la indicación, se dividió la compra de la comercialización de Metrogas y al producirse esa diferencia, la utilidad regulada del sistema a través de la distribución se la pasaron camuflada a la compra. Y eran las mismas personas que funcionaban en el mismo edificio, que tenían la misma dirección, los que hacían este cuento. Y eso se hizo gracias a la indicación presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet por el exministro de Energía Máximo Pacheco. Y por eso vamos a aprobar esta conclusión. Porque en las conclusiones, en los informes, en el informe de la Fiscalía Nacional Económica queda completamente claro y manifiesto cómo se produjo esta alza de precios. Y vamos a votarla a favor para que nunca más una indicación del Ejecutivo sea hecha a medida de una empresa como ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet por el caso de Metrogas. Eso fue lo que ocurrió en esta comisión investigadora. Y con esto termino. Tenemos una ley, y le pido los últimos minutos de mi bancada, presidente, tenemos una ley que limitaba la utilidad de las empresas del gas. Y se saltaron la limitación dividiéndose el negocio entre dos empresas de los mismos dueños. Eso es grave, eso es inconcebible, por eso hicimos esta comisión investigadora, para que nunca más me digan que esto se soluciona con el gas a precio justo, que además de justo no tiene nada y que todavía lo están pagando todos los chilenos, para que nunca más se haga una ley a dedo para una empresa y para que nunca más, por una indicación presentada por el exministro Máximo Pacheco, la presidenta Bachelet, le termine por subir el gas a casi 1 millón de chilenos. Eso es lo que vamos a votar hoy día y por eso la vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidente. Diputado Melo, punto de reglamento.
Presidente, reglamento 90.5. Mire, ninguna de las aseveraciones que ha hecho el diputado Coloma, presidente, por su Bien, votemos en votación. No. Diputado Melo. Presidente, ninguna de las aseveraciones que ha hecho el diputado Coloma por su intermedio están contenidas. A ver, explíquele. Sí. Le vamos a dar la palabra al secretario para que explique el reglamento, estimado diputado. Señor diputado, estuvimos muy atentos al informe del diputado, a la intervención del diputado Coloma. La norma que usted señala, hay un inciso que dice que no obsta lo anterior, es decir, no obsta cuando uno hace referencia a una autoridad de hacer presentes sus desaciertos, negligencia. Y lo que nosotros entendemos de la intervención del diputado Coloma, a quien le pusimos muchísima atención, era que estaba haciendo aseveraciones respecto del actuar de un funcionario del Estado. En votación. Es que le puse mucha atención. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y sus consecuencias, especialmente en la denominada macrozona norte del país. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Sí, lo estamos esperando. Hace hueco. Diputado de la carrera. No, está pareado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 101 votos. Aprobado. Siguiente. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relacionados con las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustible por el sobreprecio que la empresa distribuidora Metrogas habría cobrado a sus clientes, debiendo analizar las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias, a fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 101 votos. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.